Buenas noches, amados, querida iglesia. Mi nombre es Natalia Vélez. En esta noche y en este primer día de este año 2021, doy gracias primeramente a Dios y gracias a la pastora Beatriz por el privilegio de poder compartir el mensaje, comenzar este año dando una palabra. Es para uno difícil a veces buscar como el tema o la palabra, pero en medio de la oración Dios siempre nos guía a hablar lo que Él quiere que hablemos a su pueblo, porque somos ese instrumento, somos esas vasijas. Amados, antes de empezar esta palabra, yo los invito a que entremos en este tiempo de oración para que haya un corazón entendido a través del Espíritu Santo, que haya un corazón dispuesto a recibir el mensaje, porque somos hijos de Dios y los hijos de Dios somos obedientes, no somos rebeldes a su palabra. Entonces, unámonos, iglesia. Los invito a que todos nos unamos en este nuevo año y comencemos a hacer la voluntad del Padre. Bendito Rey, Señor, Santo, Santo de Israel, damos gracias a tu bendito y poderoso nombre. Gracias por este comienzo de año, Señor. Gracias por este día ya vivido que nos has permitido tener. Gracias por tu favor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Hasta aquí nos has tenido, Señor. Hasta aquí nos has traído, bendito Jesús. Ha sido tu gracia y tu misericordia, ese favor inmenso sobre nuestras vidas y nuestros hogares. Gracias, precioso Jesús. Gracias, Padre hermoso. Ayúdanos a entender tu palabra, a vivirla, a ser hacedores, no oidores olvidadizos, sino hacedores de tu bendita y poderosa palabra, Señor. Te damos gracias y te bendecimos. Amén. Bueno, amados, en el día de hoy yo voy a hablar de un profeta que fue muy importante en el Antiguo Testamento. Hace 15 días yo venía orándole al Padre y le pedía mucho que me diera las palabras correctas para hablarle a la iglesia, para compartir un mensaje, pero ustedes saben que la palabra primeramente ministra nuestras vidas, nos toca, nos lleva a meditarla, a profundizarla antes que compartirla. En medio de esa oración, en la madrugada, el Padre me llevaba a Jeremías 5:7 y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es de Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Para mí yo quedé confundida, impactada, y yo medité mucho esta palabra y le preguntaba al Padre, amados, porque realmente uno a veces, cuando el Señor le da palabra fuerte, uno pregunta: ¿para mí? ¿Para quién? Y esa fue mi oración en este tiempo. Yo hablaba con dos amigos pastores, les preguntaba qué esta palabra, qué quería decir. Con una prima líder también lo comenté y ella me decía: es una palabra para el pueblo. Y si ustedes lo miran al principio de este capítulo 5, nos dice: impiedad de Jerusalén y de Judá. No sé si ustedes recuerdan, amados, que Jeremías fue un profeta donde predicó 17 años la palabra, pero sufrió mucho porque nadie le creía la palabra. Fueron 17 años él predicando una palabra donde el pueblo era rebelde y no escuchaba la palabra de Dios. Mucha gente lo dice que él era Jeremías, el profeta llorón. ¿Por qué? Porque él lloraba mucho y le dolía que su pueblo no escuchara la palabra. Profundamente su corazón era tocado al ver un pueblo que había visto las grandezas de su Dios, sus misericordias, su amor, su bondad, y aún así se pervirtió. Y el Señor, a través de Jeremías, mandaba palabra fuerte, palabra contundente, porque el Señor estaba triste con su pueblo. Cuando Jeremías muere, que fue apedreado fue apedreado él, ahí sí las personas, después de su muerte, reconocieron que Dios estaba en él. Nosotros también, en este momento donde hemos vivido tanto tiempo en sufrimiento, el Señor me llevaba también con esta palabra, amigos.
de que muchos han olvidado a su Dios. Muchos en este tiempo donde más tenían que estar fuertes, donde más tenían que estar pegados de Dios, se olvidaron del Padre y empezaron a hacer cosas que a Dios no le gustan. Nos volvemos esos hijos olvidadizos, nos volvemos esos hijos que ya no recordamos lo que algún día nos salvó, nos libertó, nos perdonó. Yo sé que ha sido un tiempo donde ha habido temor, donde ha habido angustia, aún desesperación, unos hogares, algunas familias. Pero Dios no quiere que tú te olvides. Y esta palabra es fuerte porque a mí me tenía con mucho temor, porque cuando tú exhortas al pueblo, el pueblo se llena de enojo o ¿quién es ese para que lo diga? Yo no soy nadie, solo soy el instrumento del Padre Celestial. Pero algo sí sé, hermanos, que cuando el Padre te manda a decir una palabra, la debes de decir. Y el Señor está triste, y el Señor está decepcionado de su pueblo, porque volvemos a repetir los mismos errores de nuestros antepasados, que vimos su gracia, vimos sus milagros, vimos su favor, y aún así nos hemos olvidado del Padre. Amados, el Padre usa la exhortación, Él la usa, pero para llamar nuestra atención, no para castigarnos a Él mismo. Él nos sigue teniendo misericordia, Él nos sigue llevando por ese camino para que no nos perdamos. Algunos caminan, pero no caminan tomados de la mano de Dios, sino en sus propios deseos y en sus propias opiniones. En Romanos 15:4, amados, nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esto es lo que nosotros teníamos que vivir en este tiempo, amados. La palabra ya está escrita, porque lo que yo les estoy hablando, esa palabra de exhortación, que el Señor enojadamente a través de Jeremías le decía que por qué iba de perdonarlos si ellos han hecho cosas que a Dios no le agradan. ¿Por qué buscamos a veces el perdón del Padre si lo hemos olvidado y lo hemos dejado por hacer otras cosas? Acá en Romanos nos dice que las escrituras fueron escritas para enseñanza de nosotros y que nosotros viviéramos en paciencia y teniendo la esperanza en las escrituras. Acá el Padre nos está llamando la atención. Y puede parecer curioso, amados, comenzar el año. Adis nos hablaba hace 8 días de la zaranda, que la pastora ya les había hablado de una zaranda. Y el Padre me mostraba a mí, me hablaba de este versículo que de pronto al principio no lo entendía porque me parecía muy fuerte, pero ya entiendo que Él hablaba de que había zarandeado su pueblo y en este momento está dando una palabra de exhortación, enojado, porque su pueblo vuelve y olvida, y vuelve y hace lo que los antepasados hacen, olvidar a su Dios. Nosotros estamos en el mundo, pero no para vivir como vive el mundo. Amados, muchos de ustedes son padres o son jefes de un negocio y entienden que cuando hay normas en el hogar o en el trabajo, alguien las incumple, usted hace una sanción, una llamada de atención, o si es en su hogar, un castigo. Porque los padres cuando corrigen es porque aman a sus hijos. Nosotros amamos y corregimos. Lo mismo hace el Padre con nosotros. Que no nos pase, amados, como a tantos hermanos en los tiempos pasados, que veían los milagros de Dios y olvidaban tan pronto y endurecían sus corazones por vivir en su propia opinión. Recuerden cómo esa generación que iba a pasar a la tierra prometida, murió toda esa generación por incredulidad, por rebeldía, por dura cerviz. Y Dios permitió pasar una nueva generación, porque esa generación vieja, por decirlo de esa manera, olvidaron al Dios y al Señor de sus vidas.
¿Cuántos en este momento que Dios nos pasó por este desierto? Porque este desierto fue para el pueblo de Dios. Este desierto fue para mover al pueblo de Dios. Yo llevaba, cuando empezó esto de la cuarentena, amados, yo llevaba esto a lo mismo que vivió Egipto y vivió Israel. Todo lo que le pasaba a Egipto, pero que nunca tocó a Israel. Veo la grandeza de Dios y lo puedo testificar. He visto que todo ha pasado alrededor de los que confiamos y creemos en Dios y nos ha cuidado y nos ha protegido, porque estamos viviendo en esperanza, como nos dice Romanos 15. Es que todo ya fue escrito y estaba escrito para enseñarnos a nosotros y para que nosotros por ella viviéramos en esperanza. ¿Dónde está tu esperanza? ¿En el mundo? ¿En lo que estás escuchando de esta enfermedad? ¿En lo que estás viendo? ¿Qué voces están llegando a tu oído, amados? La palabra en Jeremías 5:7 es contundente, es dura escucharla. Para mí fue duro escucharla, porque yo sentía que mi padre estaba exhortando. Y se las quiero compartir, amados, porque no es una exhortación para una sola persona, es una exhortación para su pueblo, porque él acá muy claro lo dice: ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es de Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Tremendo, dura la palabra. Hermanos, para mí es dura. Y yo decía: Padre, es para tu pueblo duro. ¿Qué está viendo el pueblo, el Padre de su pueblo? ¿Qué está Él percibiendo de nosotros? Porque Él conoce todo. ¿Qué está viendo Él que ya lo tiene triste y decepcionado? Es triste, nosotros a veces como pueblo vemos actos de nuestros hermanos y nos duele el corazón. Para que el Padre haya dado esta palabra, hermanos, es porque el Padre ha visto ya muchas cosas en su pueblo. Y yo solamente, como les digo, soy un instrumento, pero también soy una hija para hacer la palabra del Señor, para escucharla y para hacerla, porque a eso soy llamada, a cumplir su palabra, no hacer mi propia voluntad. En Hechos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra dice que es poderosa. Esa palabra que está escrita y la que podemos leer en este momento es una palabra viva. Es una palabra que pase lo que pase, ella permanecerá. Podemos pasar nosotros, podemos irnos, podemos no existir, pero ella siempre existirá y permanecerá. Amados, no seamos como ese pueblo olvidadizo, no seamos como ese pueblo que ha olvidado los consejos y la palabra, porque somos bendecidos, amados, de tener la palabra ya escrita, puesta en nuestras manos, que podemos escudriñarla, meditarla, buscar consejo. ¿Por qué? Somos oidores, pero olvidadizos. El pueblo siempre ha perecido por ignorancia, por falta de conocimiento. Yo he leído el libro de Jeremías, amados, pero no en la profundidad como el Padre me puso a leerlo cuando me dio esa palabra. Y todo el tiempo, en el principio de Jeremías y a través de ese servicio que hizo este profeta, el pueblo fue duro de corazón. El pueblo no escuchaba a aquel varón que Dios levantó para dar palabra. Nosotros tenemos a nuestros pastores que nos enseñan la palabra de Dios, que nos corrigen, que en medio del amor que ellos sienten hacia nosotros como ovejas, ellos también nos hablan, pero también nos exhortan, pero para que caminemos en la voluntad de Dios, no en los deseos de nuestra carne, que siempre nos llevan a cometer errores y no hacer la voluntad de Dios, sino hacer nuestra voluntad.
a caminar en nuestros propios deseos, en nuestras propias emociones, en las cuales nos han hecho caer y perdernos. Iglesia, escucha hoy la palabra de Dios. Hoy el Padre te está hablando en este comienzo de año. No empieces este año igual como fue el año que ya pasó. El Padre te está dando una palabra hoy para que te corrijas, para que camines en su bendita voluntad. En Jeremías 15, del 19 al 21 dice: Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Acá Dios nos está dando una promesa. Jehová de los ejércitos te está dando una promesa. Nosotros no nos podemos convertir a este pueblo donde vivimos. Ellos tienen que convertirse a ti. Tú tienes que darle tu vida al Señor. Y si en este año actuaste conforme a tus deseos, estás a tiempo para que, acá el Padre te dice, si te conviertes, yo te restauraré. Delante de mí estarás. Conviértete, amado. Volvamos como pueblo obediente. Que el Padre no se entristezca más por lo que estamos viviendo, por lo que estamos haciendo. El pueblo está olvidadizo en este momento. Pregúntate tú. ¿Te olvidaste del favor y de la gracia de tu Padre? ¿Quieres que el Padre te haga esa pregunta? ¿Por qué he de perdonarte? Para mí es triste que Dios me pueda decir eso, amados. Pero el Dios es hermoso porque Él manda palabra antes de juicio, antes de castigo. Él siempre manda una palabra para que tú te arrepientas. Nosotros somos hijos del Rey, con ciudadanía del reino, con el carácter de Cristo Jesús. Nosotros no hacemos parte del mundo. Tú no te puedes convertir a lo que el mundo está haciendo y viviendo ahora. Tú tienes que ser hijo de Dios, porque Él te injertó en la vid, que era su Hijo Jesucristo. Él te está llamando a que te conviertas, a que te arrepientas. Porque, hermanos, mire lo que se vivió este año. ¿De qué sirvió tanto dolor si no somos mejores hijos, mejores cristianos? ¿De qué sirvió todo este tiempo de prueba? ¿De qué te sirvió estar encerrado en casa en cuarentena, donde podías estar más en la presencia del Padre? Muchos se quejaban porque no había lugar para leer la palabra, para orar más seguido, para ayunar. Y el Padre da este año para que estuvieras encerrado en tu casa y tomaras más las escrituras, oraras y ayunaras más constantemente. Ahí el pueblo se hubiera fortalecido. Pero muchos prefirieron huir, prefirieron irse al mundo por el miedo, por el temor. Amados, el Padre, si este año comenzando nos dio esta palabra, es porque Él quiere que este año sea diferente. Para mí fue, como les digo, hermanos, tuve mucho temor para compartirla, porque sé que el pueblo se resiente cuando el Padre da exhortación. Yo la hago porque realmente Él dice que hemos de ser obedientes. Y si Él me la dio es porque quería que yo la compartiera. Primeramente, como les digo, amados, yo la medité, yo la escudriñé y yo le pregunté mucho, porque yo estaba confundida con la palabra, porque me parecía fuerte. Pero el Padre al que ama corrige. Y yo lo entiendo hoy. Él quiere que este año nos está llamando la atención, nos está dando palabra fuerte, como a veces tú con tu hijo lo haces. Cuando estás cansado de que no te obedezca, cuando te tiene irritado por su altanería, porque no hace lo que son las normas en tu hogar y lo que se debe de hacer. Y tú te enojas, y tú te levantas y le corriges con un castigo fuerte. Pero eso no quiere decir que tú no ames a tu hijo, antes lo amas demasiado, porque no quieres que se pierda, porque quieres crear un hombre y una mujer con valores que ande recto, que sean íntegros.
Pero nosotros los hijos de Dios criamos a nuestros hijos, los educamos para que sean íntegros delante de Dios, después de los hombres, para que den un buen testimonio. Habían 3 cualidades que los apóstoles escogían en muchos de los que servían junto a ellos, y era un buen testimonio, sabiduría y llenura del Espíritu Santo. El Padre hoy te habla, iglesia, pueblo de Dios. No mires la palabra como un regaño o por qué o quién la dio. La dio el Padre. La dio ese Padre que te ama mucho y que quiere llamar tu atención para que empieces un año en bendición. Amados, vamos a orar para despedir esta palabra. Doy gracias a Dios porque nos está llamando la atención, porque nos está hablando Él, el Padre, porque no está trayendo juicio ni castigo, sino que está dando una palabra de exhortación para que su pueblo se levante. Precioso Jesús, damos gracias a tu bendita y poderosa palabra. Gracias, Señor, por hablarnos hoy, bendito Rey. Gracias por aconsejarnos, aún por exhortarnos, llamarnos la atención para caminar rectamente como tú nos mandas hacer, Señor. Como decía el rey David, que crearas un espíritu íntegro dentro de Él. Créalo dentro de nosotros, Señor. Que no olvidemos tu palabra, que seamos siempre hacedores de ella. Que escudriñemos y busquemos para hacer tu voluntad. Gracias por este comienzo de año. Gracias por la iglesia Manantiales Vida. Gracias por la pastora Beatriz, esa sierva valiente y esforzada, mujer que ama a tu pueblo, que has levantado para predicar en tu nombre, para enseñar a muchos de tu amor y de tu verdad. La bendecimos, Señor, rodéala de tu favor y de tu gracia, de tu protección y de tu cuidado. Dale fuerzas para ser esa líder y cabeza de la iglesia Manantiales Vida, Señor. Ayúdala, precioso Jesús, y guárdala de todo lo que el enemigo quiera hacer, porque es una hija tuya, una verdadera hija tuya, Señor. Bendícela a ella, bendice su hogar, bendice cada hermano y cada familia de Manantiales Vida. Y que esta palabra penetre sus corazones, como dice la palabra de Dios, que llegue al fondo y que toque cada sentir y cada hueso de su cuerpo, cada tuétano, para que sientan tu palabra y la puedan vivir. Te damos gracias y te bendecimos, Señor Jesús. Amén. Feliz noche, amados. Bendiciones. Tu iglesia seca está. Dios, necesitamos tu refrescar. Aviva tu obra en mí. Por ver tu gloria ascender, te necesito, Dios. Te necesitamos, Dios. Fríos estamos, anhelamos la vida de tu presencia, regresamos a ti. Restaura todo, oh Dios, aviva nuestro ser. Oh, despierta, tú que duermes, levántate como la luz de Jesús. Ven a viva, sopla vida en mis huesos. Oh, despierta, tú que duermes, levántate como
Prometiste avivar la llama en nuestro ser. Ven, agítanos de nuevo con pasión por tu nombre. Prometiste avivar la llama en nuestro ser. Ven, agítanos de nuevo con pasión por tu nombre. Prometiste